Lo que estás a punto de escuchar no es la versión higienizada que aparece en los informes oficiales. Según registros militares desclasificados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, una parte significativa del sufrimiento vivido por las tropas en Afganistán no provino de combates abiertos, sino de algo mucho más silencioso, mucho más íntimo, mucho más devastador. No eran solo trampas, eran mensajes. Desde los primeros años del conflicto, los informes internos ya advertían una realidad incómoda. El talibán comprendió rápidamente que no podía derrotar a una superpotencia en un enfrentamiento directo y convencional. Pero sí podía hacerlo de otra forma, instalándose en la mente del soldado. Cada camino rural, cada sendero de tierra, cada aldea aparentemente tranquila, todo podía convertirse en una amenaza latente, invisible, permanente. Presta mucha atención, porque esta no es simplemente una historia sobre explosivos improvisados. Es una historia sobre cómo el miedo se aprende, cómo la rutina se vuelve sospechosa y cómo el propio suelo deja de ser confiable. Al inicio de la guerra, muchas de estas trampas surgieron como respuestas improvisadas. Munición soviética abandonada, enterrada apresuradamente bajo caminos de uso cotidiano. Cables rudimentarios ocultos entre piedras. Dispositivos de presión simples, construidos con materiales mínimos. Técnicamente primitivos, pero psicológicamente devastadores. Su verdadero poder no estaba solo en la explosión. Estaba en lo que venía después. Un soldado pisa el terreno. Nada ocurre. El siguiente paso, sí. Años más tarde, veteranos entrevistados repiten una frase casi idéntica. Después del primer incidente, ya nunca vuelves a caminar igual. Los manuales de patrulla se adaptaron con rapidez. La mente, no tanto. Cada salida se convirtió en un cálculo constante. Cada avance exigía sospecha. El enemigo ya no estaba enfrente. Estaba debajo. Los registros militares muestran que, a medida que las fuerzas estadounidenses reforzaban su blindaje, sensores y tecnología de detección, las trampas también evolucionaban. Y lo hacían siguiendo una lógica perversa, no siempre para matar al instante, sino para herir, para obligar a detener la marcha, para atraer equipos de rescate y patrullas de apoyo. Entonces, una segunda detonación. A veces, una tercera. Silencioso. Repentino, letal. Pero incluso cuando nadie moría, el daño ya estaba hecho. Psicólogos militares documentaron un aumento sostenido de estrés agudo, insomnio crónico y conductas paranoides en unidades expuestas repetidamente a estos dispositivos. Los soldados comenzaban a desconfiar de los niños que corrían cerca de la carretera, de los ancianos que observaban en silencio, del simple acto de abrir una puerta o tocar un objeto cotidiano. El aire se sentía pesado, no por el calor, sino por la anticipación. Cada trampa descubierta reforzaba una idea brutal. El campo de batalla no tenía límites claros. No comenzaba cuando sonaban los disparos. Comenzaba al salir de la base. Y no terminaba al regresar. Esta investigación no busca glorificar tácticas ni justificar violencia. Busca comprender cómo estas trampas redefinieron la guerra moderna, transformando el miedo en un arma estratégica y dejando cicatrices que ningún chaleco antibalas podía detener. Y esto es solo el inicio. En la próxima parte, nos adentraremos en la primera de varias historias específicas. Casos documentados en los que una sola trampa cambió para siempre la forma en que una unidad entera entendía la supervivencia y el significado de estar vivo en Afganistán. Los informes posteriores a las primeras rotaciones en Afganistán coinciden en algo inquietante. El miedo dejó de ser episódico y se volvió constante. Ya no dependía del contacto con el enemigo. Dependía del terreno. Y el terreno estaba en todas partes. Las patrullas comenzaron a avanzar más despacio. Demasiado despacio. Cada paso era una negociación silenciosa con la posibilidad de desaparecer en una fracción de segundo. Los ingenieros de combate abrían camino, pero ni siquiera ellos confiaban del todo en sus propios procedimientos. Porque el talibán aprendió rápido. Y aprendió bien. Uno de los dispositivos más temidos en esta etapa fue el IED de presión enterrado en rutas seguras. Caminos utilizados durante semanas sin incidentes. Rutas marcadas en mapas como limpias. El objetivo no era la sorpresa inicial, sino la traición. Hacer creer al soldado que el peligro ya había pasado. El mecanismo era simple. Un plato de presión. Explosivo suficiente para arrancar piernas, no siempre para matar. Pero esa era la intención. Herir. Detener. Exponer. Un informe de campo describe cómo una unidad de infantería mecanizada avanzaba por una carretera secundaria en la provincia de Helmand. El primer vehículo pasó sin problemas. El segundo también.
El tercero activó el dispositivo. La explosión no destruyó el blindado, pero lanzó metralla y polvo en todas direcciones. Gritos, confusión, sangre. Y luego, el silencio. Ese silencio era el verdadero detonador psicológico, porque todos sabían lo que venía después. El protocolo exigía descender, asegurar el perímetro, atender a los heridos. Y exactamente para eso estaba diseñada la segunda trampa. Los dispositivos secundarios, enterrados a pocos metros, esperaban a quienes acudían a ayudar. Los testimonios de soldados coinciden en la sensación: sabíamos que movernos podía matarnos, pero quedarnos quietos también. El tiempo se estiraba. Cada segundo parecía más largo que el anterior. El sudor corría bajo el chaleco. Las manos temblaban al intentar aplicar un torniquete. Los documentos médicos posteriores muestran que muchos de los sobrevivientes no recordaban con claridad la explosión inicial. Recordaban otra cosa. El momento de darse cuenta de que el suelo ya no era un soporte. Era una amenaza. A partir de entonces, la paranoia se institucionalizó. Las patrullas comenzaron a variar rutas de forma obsesiva. Se prohibió caminar en fila. Se evitaban los bordes de caminos, luego el centro, luego cualquier camino. La confianza en la población local se erosionó. No por pruebas concretas, sino por asociación constante. El talibán no necesitaba estar presente. La trampa ya hacía el trabajo. Psicólogos militares señalaron que esta fase del conflicto marcó un punto de inflexión. El estrés dejó de ser reactivo y se volvió anticipatorio. Los soldados no reaccionaban al peligro. Vivían dentro de él. Y mientras más se adaptaban las tropas, más sofisticadas se volvían las trampas. El campo de batalla se estrechaba. No físicamente, mentalmente. En la siguiente parte, exploraremos una evolución aún más perturbadora: explosivos camuflados en objetos civiles, diseñados no solo para matar soldados, sino para romper cualquier noción de normalidad. Con el paso de los años, los registros de inteligencia comenzaron a mostrar un patrón aún más inquietante. Las trampas ya no estaban solo enterradas en caminos o rutas de patrulla. Ahora estaban integradas en la vida cotidiana. En objetos civiles. En espacios que, por definición, no debían ser sospechosos. El objetivo había cambiado. Ya no se trataba únicamente de frenar el avance militar. Se trataba de destruir cualquier sensación de normalidad. Explosivos ocultos en bidones de agua. En puertas de viviendas abandonadas. En motocicletas estacionadas al costado del camino. Incluso en juguetes. No por casualidad, sino por cálculo. Cada uno de estos dispositivos obligaba al soldado a tomar una decisión imposible: protegerse o proteger a otros. Un informe desclasificado describe una patrulla en una aldea aparentemente tranquila del este de Afganistán. No había señales de actividad insurgente. No había disparos. No había tensión visible. Solo silencio. Demasiado silencio. Uno de los soldados intentó mover un bidón que bloqueaba el acceso a un callejón. Al levantarlo, el mecanismo se activó. La explosión no fue grande. No fue espectacular. Fue precisa. El soldado sobrevivió. Perdió la mano derecha. Pero lo que marcó a la unidad no fue la herida física. Fue la revelación brutal: cualquier objeto podía ser un arma. Cualquier interacción con el entorno podía convertirse en una sentencia irreversible. A partir de ese momento, las patrullas dejaron de ver aldeas. Veían escenarios. Potenciales trampas. Amenazas ocultas tras cada gesto cotidiano. Un anciano barriendo. Un niño ofreciendo ayuda. Una puerta entreabierta. Todo era analizado. Todo era sospechoso. Los testimonios de veteranos describen una sensación recurrente: la guerra se metió dentro de nuestra cabeza. Ya no podíamos apagarla. Los psicólogos militares observaron un fenómeno preocupante: el colapso de la empatía como mecanismo de supervivencia. Para mantenerse con vida, muchos soldados comenzaron a distanciarse emocionalmente de la población local. No por odio. Por miedo. Miedo a tocar. Miedo a ayudar. Miedo a equivocarse una sola vez. Estas trampas no solo causaban heridas. Rompían vínculos. Erosionaban cualquier intento de cooperación. Convertían cada misión de estabilización en una operación bajo sospecha permanente. Y, una vez más, el talibán no necesitaba estar presente. El daño ya estaba hecho. La guerra ya no era solo física. Era moral. Psicológica. Invisible. Pero aún faltaba algo peor. En la siguiente parte, veremos cómo estas tácticas alcanzaron un nuevo nivel de crueldad,
trampas diseñadas específicamente para atraer a rescatistas, multiplicando el trauma y asegurando que nadie saliera ileso, ni siquiera quienes intentaban salvar vidas. Los documentos internos lo describen con un lenguaje frío, casi clínico. Pero quienes estuvieron allí usan otra palabra: crueldad. En esta fase del conflicto, las trampas dejaron de ser solo armas defensivas o de hostigamiento. Se transformaron en mecanismos deliberadamente diseñados para castigar la compasión, para explotar el instinto humano más básico, ayudar a quien está herido. Las detonaciones en cadena no eran un accidente. Eran doctrina. El primer artefacto no buscaba maximizar bajas. Buscaba crear una escena. Caos controlado. Un herido gritando. Un vehículo inmovilizado. Polvo en el aire. El tiempo justo para que llegaran refuerzos, médicos de combate, compañeros de patrulla. Y entonces, el segundo dispositivo. Enterrado a pocos metros. Oculto donde sabían que alguien tendría que pararse. Donde alguien tendría que arrodillarse. Donde alguien tendría que correr. Un informe de campo relata un caso en Kandahar. Una patrulla activa un IED de baja potencia. Un soldado queda gravemente herido, pero con vida. Cuando el equipo médico se aproxima, una segunda explosión detona. 2 muertos. 3 heridos más. El impacto psicológico fue inmediato y duradero. Los sobrevivientes describen el momento exacto en que algo se rompe por dentro. Te das cuenta de que incluso hacer lo correcto puede matarte. A partir de entonces, cada herido se convertía en una decisión imposible. ¿Avanzar y arriesgarlo todo? ¿Esperar y condenarlo? No había respuestas correctas. Solo consecuencias. Los psicólogos militares registraron un aumento alarmante de culpa crónica entre los soldados expuestos a este tipo de situaciones. Culpa por avanzar. Culpa por dudar. Culpa por sobrevivir. Culpa por no haber hecho más. El estrés ya no era solo miedo a morir. Era miedo a fallar como ser humano. Las unidades comenzaron a cambiar protocolos de rescate. Más lentos. Más distantes. Más fríos. No por falta de valor, sino por necesidad. Cada segundo extra era una oportunidad para detectar una segunda trampa. Cada segundo extra era también una sentencia para quien sangraba en el suelo. El campo de batalla se volvió éticamente claustrofóbico. No había espacio para el error. No había espacio para la compasión sin cálculo. Y eso era exactamente lo que estas trampas buscaban. No solo herir cuerpos, sino corromper decisiones. Convertir el deber en una carga insoportable. Para muchos soldados, esta fue la etapa más traumática de toda la guerra. No por la cantidad de explosiones, sino por lo que exigían emocionalmente. Elegir quién vive. Elegir cuándo arriesgarlo todo. Elegir con información incompleta y bajo presión absoluta. Pero incluso después de regresar a casa, la guerra no terminó. En la última parte, exploraremos las cicatrices invisibles que estas tácticas dejaron atrás. Cómo redefinieron el miedo, la confianza y la supervivencia mucho después de que el polvo se asentara. Cuando las rotaciones terminaron y los aviones despegaron rumbo a casa, muchos creyeron que lo peor había quedado atrás. Pero los informes médicos y psicológicos posteriores revelan otra verdad. Para miles de soldados, la guerra siguió activa mucho después de abandonar Afganistán. Las trampas no solo habían alterado su forma de patrullar, habían alterado su forma de existir. Veteranos describen cómo, años después, aún evitaban pisar ciertas superficies. Cómo analizaban inconscientemente cada objeto en la calle. Como el sonido seco de algo cayendo, podía disparar una respuesta inmediata de alerta. El cuerpo reaccionaba antes que la mente. Los psicólogos militares lo documentaron con claridad. Las trampas diseñadas para ser invisibles generaron un tipo de trauma persistente, difícil de verbalizar. No era solo miedo al recuerdo. Era miedo al entorno. A lo cotidiano. A lo impredecible. El suelo, una vez traicionero, nunca volvió a ser neutral. Muchos soldados hablaron de una pérdida profunda de confianza. No solo en el terreno, sino en la idea misma de seguridad. En Afganistán aprendieron que el peligro no siempre avisa, que puede estar enterrado bajo lo familiar. Esa lección no se desaprende fácilmente. Las cifras de estrés postraumático, ansiedad crónica e hipervigilancia reflejan el impacto de estas tácticas. Pero los números no capturan lo esencial. No capturan el silencio. No capturan las noches sin dormir. No capturan la culpa, la duda, ni la sensación constante de que algo terrible está a punto de ocurrir. Estas trampas redefinieron la guerra moderna. Demostraron que no siempre gana quien dispara más fuerte, sino quien logra habitar la mente del enemigo.
quien convierte cada paso en una pregunta, cada decisión en un riesgo. Este documental no busca sensacionalismo. Busca memoria. Busca respeto. Porque detrás de cada informe desclasificado hay personas reales. Hombres y mujeres que hicieron lo posible por sobrevivir en un conflicto donde el miedo estaba diseñado, calculado y enterrado a la espera. La guerra en Afganistán no solo dejó cráteres en la tierra. Dejó huellas invisibles en quienes la caminaron. Si estas historias merecen ser recordadas, apoya este contenido con un like, suscríbete al canal y comparte este documental para que más personas comprendan el verdadero costo humano de la guerra moderna. Porque recordar también es una forma de honrar.